Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucuepu por ahí. Estamos visitando las familias y llegamos siempre así también como para conocer a nuestros padres, también la lucha, el empeño, el deseo de salir siempre adelante, esa vida que Dios nos da a pesar de las dificultades y de los problemas que seguimos adelante, ¿verdad? Luchando, confiando en el Señor, confiando en su gracia. Y eso se manifiesta a través de las personas, es decir, a través de nosotros. Todo este tiempo que hemos pasado y celebrado justamente la venida del Espíritu Santo, que significa que la fuerza de Dios que ya trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida, y somos nosotros quienes hacemos presente la vida de Dios en nuestra comunidad, para ser solidarios, generosos. Apeamos oñan de ya recibí, apeñan de ya recibí, ñan de roga, pues lleva, peñan de sí, peñan de ru, peñan de abuela, ese peñan de forma, para ser personas de bien. Oye, Haisha Uma, lleva. Y tenemos que seguir diciendo lo mismo, ser personas de bien, ser personas que se preocupan de los demás. Hoy visitamos aquí, entonces muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Bueno, gracias a usted, saber, padre. Bueno, y queremos saber un poco primero tu nombre, de mi Orela Anderena. Marciana Ortiz Ullón. Ullón. ¿De dónde? De Caazapá. 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 Pero en Caazapá mismo alrededor. Ñuguazú. Ñuguazú. Roca Silva. Y salí de acá a las 6 de la mañana, para las 2 ya llega. Sí. O sea, 8 horas por allá. Sí. Entonces. Sí. Como muy rico, entonces. Te con Mauve, te con Anitebe. Con Anitebe. Sí, Anitebe, 8 horas yo me hago casa, Pablo. Sí. Pero debe ser en colectivo removido, entonces. Removido. No pita veigo con Ángel. ¿No pita ahí más? No. A la cuenta, y yo me bajo en el pueblo y de ahí cualquiera, son solidarios la gente. Bueno. Pero ¿cuántos kilómetros hay de casa para ir a tu...? Eso es lo que no sé decir. Cualquiera, nomás los tractor, camiones que está en el pueblo, vos te llevas en tal parte. Después el asfalto, bebé. Ahora no sé, hace años yo le llevé a ella cuando estaba sana, a mi otra hija, le hice conocer de dónde yo estaba, quiénes son mi hermana, ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 14. 14, sí, pero el número. Sé la última. De la última pasa, güey. Jalan de hermana cuera y cobea, hermano cuera. Dai cuave, padre. De cuave. Ajá, César. Ajá, sé, Pepejina, porque tengo mi herencia y que mi papá me había dejado. Sereno y K, Hanai Katuya. Diga tu viejo. La familia, y ahora no puedo, pues mi hija no le va a poder cuidar allá cerca de su oficina. Ella trabaja, pero le cuida a su hijo, 12 años, está en el colegio. También. O cuida por él y mi hermana de ahí, los Joma o Pepe Gibi, a jugar. Y a hacerla ese pueblo de padre, aunque sea porque quiero mandar a arreglar mi pieza para alquilar. También. Porque yo mandé a hacer, yo sufrí mucho por la calle por el alquiler. Sí. Y dije yo no soy jubilada, no tengo profesión, solamente vendiendo comida. Ya, vos viniste de casa para... ¿A qué edad? ¿Año bello? ¿14? No, 7, 8 años bella Yuma. Ajá, con la Bisocolán, con la familia Bisocolán, la alemán. Ya. Que ella falleció también, su hijo fuera ya. Eres yo ya, como criada, entonces. Criadita. Ahí me tenía criadita. Sí. Ya le dije. Papá, ahora ya por Ay, arepe ese. ¿Ande de estudiar y pico? Me quiso enviar en la escuela, pero yo ya era grande, son chiquitas, hacen. De José. A ti. A ti malaja. La escuela. A gente mañana a escribir, a leer diarios, a se va a aprender. Se aprende, hijo. Sí. Exacto. Porque en Caazapá, pues cerca de una iglesia, en una capilla, me iba en la campaña, en la escuela. Exacto. Ahí me enviaba a mi hermana. No sé si ya estará elfinada o estará viva todavía, pero yo soy la última, la Ipajagüete. Ya.
¿Y tu mamá le mandó a la necesita? No, mi mamá me había, eso es lo triste de la historia. Yo cuando tenía un añito, sí, ella es liberal, su hermano, Ullón, seguramente que por acá se escucha, sí, familia Ullón, por sí, todos lados hay, ya, Ortiz y Ullón hay más mucho acá. Y parte de mi mamá era Ullón y me separó de mi... de tu mamá, no, de tu casa. Le dijo a su hermana, a mi mamá, ya Caraíbe, porque él vino acá a estudiar, ¿cómo es? Guerra 47. A Joridega o Paela. Sí. O ganar la revolución. O ganar 47. O Joridega o muy la se ya apoyé se ve. Ya otra hermanita ve. Que es mi mayora también. Sí. Ahora y ala se tío Ullón, hoy ala se tua Ortiz, ahora pea. Hace su ojo se mombo pete o ajeno, colonia obligado. En serio. Ya. Se triste las historias, Ina. En serio. Pea pete y novela. Ya potate y novela andas ahí la. No, muy triste, padre, en mi vida. En serio. Yo tenía un añito. En Independencia te llevaron a una familia. Colonia obligado. Colonia obligado. ¿Dónde están esos indios? Pilones indios estaba ahí. Ya. Antes era... ¿Y con quién te quedaste ahí? Y con una, yo le decía Taitá a mi abuela que me crió y después falleció, me quedé con mi madrastra. Sí. Y yo andaba sin ropa. Me iba... Como indio, como los indígenas. Me iba a traer la vaca del estero con oro mitaí. Así andaba. Y ahí me entré en la escuela con los menonitas. Entiendo. Me fui. O sea que por todos lados, la nanecieron con ella, Pepe, cuando no tenemos mamá. Entiendo. Pero después sé que mi mamá me buscó mucho cuando yo era chiquita todavía, pero nadie me entregaron a ella, ni yo le pedía llorando a mi hermano y eso en aquel tiempo, y nadie hasta que falleció yo sin conocerla a ella. Ya. Falleció tu mamá. Sí, y ahora me mandó llamar hace años, hace como 30 años me mandó llamar, yo vivía todavía en alquiler, me mandó llamar la herencia de mi papá. Entiendo. Sí, en Roja Silva. Nina dejó. Jamás gurija, oye, son buena gente, mi familia, mi sobrino y eso. Sí. Y ya partita sube a la mitad y ella se merece porque ella es la Ipajagüe y su papá le había dejado. Claro. Y hasta ahora no puedo. Y ahora me quiero ir por lo menos para mandar a Manongueteo y a disfrutar mi jaguá. La Nerogami. Herencia. A ver, yo voy a Nerogana. Cohacen va Pero, ¿qué pasa, padre? En Apovengo. Allí yo. Vamos a hablar un poco de tu hija. A ver, tu hija, 2 hijas tenés. Sí. Bueno, ¿y ella qué le pasó a tu hija? ¿Cómo se llama ella? Ella tuvo... Va a exagerar. Gregoria Lorenza Aguilar. Aguilar Ortiz. Sí. Exactamente. Sí. ¿Y qué le pasó a...? Ella tiene una enfermedad hereditaria, padre. Su papá falleció en la misma enfermedad. ¿En serio? Pero ella no tenía que... esta enfermedad que tiene, padre, le agarra a los varones, a los hombres y a las mujeres cuando fuma y toma. Pero ella se embarazó y ahí yo no me di cuenta que le tenía... Yo le cuidaba a su hijo, era hermosa criatura. Ella estaba bien hasta su embarazo. Sí. Todo normal. Todo normal. Todo tranquilo. ¿Y qué ella? ¿Ella estudió ella algo? Estudió, se recibió de informática, entró en la facultad y tiene todo su certificado. Sí. O sea, todo normal. Todo normal. Se embarazó terminó el colegio, entró en la facultad, todo. ¿Cómo? Sí. Y el embarazo. El embarazo. Después de tener 2 años,
Ah, después de 2 años de Después de 2 años. Ella trabajó otra en el supermercado del Cuadolaño. Ah, ya. Sí. Ella trabajó casi 2 años ahí. Toda la parte informática. Sí. Exacto. No, trabajó de vendedora de vendedora en la mercadería. En el supermercado del Cuadolaño. Sí. Cuando vino el señor. Problema ese. No, cuando salió el señor, el dueño. Ah, ya. Con el dueño, el señor salió de la cárcel y ahí le agarró a ella y trabajó ahí. Ah, mira un poco. Sí. Ah, ya. Ahí por donde pasa el... ¿Y hace cuántos años entonces que ella está así? Y hace como 10 años. 10 años que está. Ella se podía bañar, se podía todavía, y después hace como 8 años que ya no se puede más agarrar el jabón. ¿Y vos actualmente con quién está? Mándila ahí a Belanderoga. Y yo solita con ella. Vos solita. O sea que en Deña tendés ese... Sí. ¿Y vos tenés jubilación o tenés jubilación? Nada de jubilación, por eso lo que... ¿Y quién te ayuda? ¿Va esa Y tengo mi tercera edad de ese compro para mi medicamento porque IPS no te da el remedio, entonces yo de ese compro para ella. Ahora, por ejemplo, no tiene leche. Pero vos la P cobrada de tercera edad. 600. 600.000. Sí. Apenas de Ico ya. Y mamá. Y ella come alimento porque su doctor, la neuróloga, quiere agujerearle acá. Ah, ya, el estómago. Operarle en el estómago. O sea, directamente para darle el alimento. Pero yo no le permití, yo nomás le voy a cuidar. Entiendo, hasta que Dios diga basta. O a manora ese o manoja, pero no quiero hacerle eso. Claro. Como yo no voy a poder, padre, cada un mes tener que comprarle esa sonda. Entiendo. Porque le puede agarrar una infección y yo tengo que estar tranquila también para tomar mi medicamento. Entiendo. ¿Y cuáles son estos medicamentos? ¿Dónde mandó a la gente? ¿Acuerdas o no? De ella. Ya le di a Carmen. Ah, le diste ya. Entonces, para poner entonces nosotros aquí también. Entonces, allá y a mí ahí, ¿verdad? Esta realidad que vos estás viviendo. Esa leche es lo que más necesito. Leche, la uvas, leche. Ella caminaba derecho, ahora camina así de costado. Canemos. Sí, ahí por eso Pero veo que está en silla de rueda ahora. Sí, su hija se fue y le consiguió allá en la vivienda. Le costó también, pero consiguió. Entiendo. Su hermana. Su hermana. Leticia. Sí. Vos tenés 2 hijas. 2 hijas. Su hermana que está en San Lorenzo con su pareja le consiguieron. Y ahora ella con su pareja, como yo me interné, porque ya no podía más llevarle, ya no se puede academia, me caí desmayada. Ahí, a la cuenta. Y me llevaron, me interné 2 días ahí en 12 de junio. Sí. Y dijo el doctor que me agarró anemia y cansancio. Estrés. Preocupación. Sí. Y entonces nos llevó en San Lorenzo ella. Ya, entiendo. Sí. Y me alimentó ahí, le cuidó a ella. Y ahí. Bueno. Estamos bien al aire. Vamos a seguir entonces nosotros conversando aquí. Y Carmen. Vamos a volver nosotros enseguida con más ñande upukwe pupore. Metele más presión, porque si no nunca vamos a poder ese pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Sobre los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla, Camila, mi buena amiga! Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upucue Pupore. Estamos visitando aquí esta familia. ¿Dónde nos encontramos? En Lambaré, Alleva. Lambaré en Vacío. Vos conseguís, Vacío 1, Alleva, Vacío 1, porque a mí Vacío 2, a ver, Pelledi, Pau, Villa Policial era, y Villa después Policial. dice que es Vacío. Vacío, bueno. Entonces, ¿y vos cómo conseguiste? Exactamente, gracias a Dios. ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías vos después de salir? Y para qué voy a mentir, padre, ya te dije, sí. Me dejé de los trabajos de todo. De las casas, sí. Yo vendía hasta basurero, sí. esos tambores. Me iban al colegio internacional, Colegio San José, por ahí yo juntaba plata. ¿En serio? Pero desde muy jovencita a trabajar. Al salir de la empleada doméstica. ¿Y hace cuántos años que estás aquí? Y uno perdí, que estaba en Ñembu. ¿Ah, sí? Perdí. Ya. Mi terreno ahí perdí porque mi hija tenía 9 años, Leticia, y lloraba. Tenía que ir a empeñar mi tele para pagar. Sí. Pagué a la mitad ya y perdí. O sea, no pudiste Como pagar todo. Como tenía dos nenas, dos hijas, pensando en ello, yo compré dos terrenos. Y pagar de a poquito. Y sí. Uno pudiste pagar en eso todo. Soy inteligente porque dos hijas, Bono y Copelea, dos terrenos. Bueno, pero al final ella se quedó contigo, ¿verdad? Por esta enfermedad. Sí. O sea que después del embarazo. Después del embarazo. Y su hijo, ella tuvo su hijo. Sí, está en el colegio, ya está bien, muy inteligente. O sea, su hijo todo normal, todo tranquilo. Todo normal. ¿Cuántos años ya tiene? Le quebranta como cualquier mitad. Pero pega la famoso abuela Bembú y Cotasui. No, está con su... No, a mí no me escucha, es su tía y su tío. Más bien está con su tía, con la hermana. Sí. Ahí ¿Y cuántos nietos tenés vos? Y uno nomás. O sea que la otra hija no tiene todavía familia. Puede, ella. No puede. Sí, ahí están los dos nietos, su bebé que está enterrado. Omanora es. Sí, a los 5 y otro a los casi 6. Bueno, ¿y qué dicen los médicos de esto que le pasó a ella, que después del embarazo, años después, pues está pesa? Y ya me dijo que así ella va a salir. Mientras que yo la alimento y no le falte esos medicamentos, ella va a vivir. Y puede mejorar, hablar otra. Ahora, por ejemplo, no está hablando más. Solamente dice comida, leche y mamá. Ya, entiendo. Y Rafaelito, eso es lo que le sale. ¿Su hijo se llama Rafaelito? Sí. Entiendo. Y entiende, ¿eh? Sí. Entiende, ponamos en Duponá. En Duponá y en letrada también. Ah, sí. Antes sirve y cuadra por ahí. ¿Verdad? Y las ayudas, ¿cómo vos haces? ¿Te ayuda la gente, los vecinos, los parientes? Mi hija, su hermana.
que está en San Lorenzo. Te sí. está ayudando. Siempre me ayudó. Ahora, por ejemplo, por mi enfermedad, me hicieron un préstamo con su marido y me compró ese para tener ese portátil. Ya. Bueno, y nosotros vamos a poner también aquí a través de Ñandeyara Ñe, ya que tan gentilmente nos recibís también y así haciendo poder esta entrevista por a ver un poco nuestra gente, está con él ahí solidario, ¿entendiste? Sí. Ahí estamos poniendo tu teléfono, el número de tu teléfono, así que ella tendrá que hagan no la gente, la gente no ahí tan de bueno, señora, aquí te queremos ayudar, aunque sea aleguito siempre, y anotar el nombre de esa gente que te envía, porque a de agradecer su ayuda por WhatsApp, a de ayuda allí te pesa siempre, porque eso es importante. Padre, y no puedo darle el número de Carmen, porque yo pues no sé anotar. Bueno, aunque sea que te llamen, intente mareñemos que trata la Carmen. Que me dejen su nombre acá. No hay problema, pero ahí, porque WhatsApp o hablan de teléfono, es mejor que vos. Yo sé leer perfectamente, padre. Pero la vean allá por. La escriban, voy a contestar, yo puedo algo el micrófono y muchísimas gracias. Eso todo se hace. Allá pues vea. Audio todo. Y te voy a leer todito, pero virome a escribir, allá poco se leerán. Entendemos, ya entendemos, ya veamos. Bueno, y ante esta situación, ¿cómo uno afronta? Porque es fácil para la situación, entonces. Y porque Dios es grande, Padre. Dios, porque hablan de comunidad, hablan de capilla. Y yo desde que me mudé en Lambaré, acá enfrente de Carmen, voy a decir, siempre del principio del cimiento colaboré. Eso sí, porque me crié con la familia católica de chica, me llevaba en la iglesia. Y allá pago la primera comunión, también allá en la campaña. En la campaña. Guardapolvo de Japinadí. Exactamente. Sí. Que aunque usted no crea, padre, que anterior en mi época no íbamos en la escuela, los que son pobres, no teníamos ni sandalias. Porque no había esa posibilidad. No. Cuando por lo menos posibilidad ya eres coma. Exactamente. Mis amistades eran los menonitas, son buena gente ellos. Exactamente. Y estaban de jaula y de teja. O sea, pesa la peca cuadra a través de la. Exactamente. De los frutos silvestres, de la miel. La pesa. Miel, torta de miel y todo. Y la leche de vaca. Exactamente. Y aquí en tu barrio, aquí en la capilla, yo Topalle, vienen a visitar. Por ahora, padre, no te voy a mentir porque no me voy más de ella. No, y claro, a esa no. Porque está una situación que no se queda luego, ¿verdad? Sí, perepa y tema. ¿Qué es lo que es una cuestión de nervios, parece, verdad? ¿O no? No, me faltó como 3-4 meses, no tomaba más su medicamento. No tomaba. Ahora me compró mi yerno y mi hija. Yo no me quejo de ella porque me ayudó bastante, me compró ella y ahora se me está terminando lo que le mostré a Carmen. Ya. Y eso no les tiene que faltar. ¿Y eso dónde consiguen ustedes? ¿Aquí en Paraguay? Acá en la catedral, en la farmacia, en cualquier lado. Mi vecina me suele traer de Clorinda. Pero no son el mismo, pero es la misma droga. Ya. Me trae muy barato la señora acá al lado de la hija de el finado Don Rey. Don Rey, sí. ¿Y hay también así algunas fundaciones así que ayudan o nunca? No, nunca te en el hospital Lambaré sí me ayudaron con la leche. Ya. Estaba ahí una doctora Paula, que era la amiga de mi hija, Leticia, y ese estaba en la parte de nutrición. Ya. Pero eso ellos dan luego a los enfermos. No, la doctora me tiene que dar. La doctora me tiene que autorizar. Y yo le di a la doctora, su doctora me autorizó y llevé ese papel ahí y mucho anduve. Y me consiguió para 3 meses. Ya. Pero siempre, amigo, o me mantenía conseguido.
No sé yo de dónde, pero ellos consiguieron. Ya. Me consiguieron y... No, por eso te preguntaba, porque si la autora te pone y da autorización, por eso no me preguntaba. No, ellos piden otra vez, no sé cómo consigue. Ya. Pero hay una fundación que da. Que les da. Sí. No, por eso es importante pues saber todo, ¿verdad? Para que ella también pueda recibir lo que necesita, ¿verdad? Sí. Para su salud. Y eso con lo que más necesito el medicamento, porque yo no quiero que se le agujeree acá el estómago. Claro. Porque es muy peligroso, pues. Claro. Para mí y para ella. Sí. Entiendo. Y no hay dinero que me va a aguantar. Por eso lo está así mi casa. Entiendo. Está por caerse todo. Entiendo. Y primero mi salud y la salud de ella. Claro. Y después lo demás. Y sí. Qué bien. Y bueno, así entonces. Y el alimento. Claro. Todos los días. No le tengo que la señora, la hija de don Rey, me trae leche más barato, leche en polvo de Clorinda. Entiendo. Y me ve. Es especial para ella. No, leche nido. Leche. Porque ella pues tiene que tomar leche con grasa, con crema. Entiendo. Eso pues yo no tomo, porque Entiendo. soy diabética. Entonces debe jugar otra cosa. En saché, minteja usé, apenas y urei pues. O en duina, La leche, ella sabe tomar. Que le gusta. Mira qué bien. Sí. Bueno, así entonces estamos visitando a esta familia, ciertamente que nos deja a nosotros una lección también bastante fuerte, ¿verdad? Sí. De tu vida, de todo lo que nos contaste. Sí. Vaya varias asam, vaya varias ñepunú, eres agüella y oreja. Y sí. La vida no es fácil. Digo que, padre, que uno porque quiere ser mala persona, porque lo que es mi vida, si yo quisiera ser borracha o vivía, no. Claro. No, es mentira. Y tampoco los vicios no te puede dominar si vos tenés fe en Dios. Exactamente. Sí. O sea que tú te velar y coponar ella lleva las cosas, a pesar de todo. Porque hay muchas personas, hay mucha criatura que está creciendo porque su papá esto, porque no tiene papá, porque no tiene mamá. No, es mentira. ¿Por qué salió gente también de mí? Y le hice estudiar todita a mi hija. Claro. Porque yo no entré en la escuela, no entré en el colegio, nada. Entonces dije, aunque vendiendo, cayendo y me levanto otra vez, al nombre de Dios. Vamos, estudiamos, leer. Son dos hermosas hijas, pero ahora con esta situación concreta, ¿verdad? Y sigo viviendo hasta que Dios diga luchando. basta. Y sí. Por eso que es importante, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos concluyendo. Sí. Y pedimos la bendición también. Gracias, para Padre. ustedes y Amén. para toda su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén.